El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, el día de hoy dio una entrevista a la prensa boliviana, quien mencionó que la derecha sacó del poder a Pedro Castillo porque Pedro Castillo pues se atrevió a cobrarle las deudas millonarias que debían por muchos años. Entonces, por eso hoy hay mucha represalia. Tampoco Pedro Castillo quiso pagar a la prensa. Entonces, hoy ha dicho, desde que ingresó al poder, recibió constantemente ataques. También ha dicho que la detención de Pedro Castillo es ilegal. Hoy ha dicho que la dictadura lo ha encarcelado. También su abogado ha denunciado pues que la fiscalía estaría trabajando para la dictadura. Ha dicho que en el Perú no hay justicia. También mencionaron que han presentado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lamentablemente hasta el día de hoy no hay respuesta sobre este caso. Vamos a escuchar pasajes pues de las declaraciones que dio al respecto el abogado de Pedro Castillo. Conversar con usted aquí en primer plano, presentar ante toda la población boliviana todos los pormenores de lo que significa esta persecución judicial que se está haciendo a Pedro Castillo. Bienvenido. Muy buenas noches, señorita periodista, y buenas noches al hermano pueblo de Bolivia, a toda la audiencia de Primer Plano y de Bolivia TV. Sí, en efecto, el presidente Pedro Castillo es objeto no solo de una persecución, sino de una venganza política por parte de los sectores derechistas más retrógrados del país, los que siempre han querido mantener un orden de cosas en que solo una minoría se beneficia grandemente de nuestros recursos naturales y los pone siempre a disposición de grandes empresas extranjeras, extractivistas. Y bueno, Pedro Castillo, a diferencia de otros candidatos presidenciales, llegó a la presidencia debido al influjo del movimiento popular, y obviamente desde un inicio va a ser incómodo y van a declararle una guerra política a Pedro Castillo, que va a consistir en un golpe de Estado de largo aliento. Desde el golpe de Estado debemos afirmar que no ocurrió el 7 de diciembre pasado. El golpe de Estado se inició al momento en que Pedro Castillo fue declarado por el Jurado Nacional de Elecciones como ganador, como candidato ganador. Ellos, estos señores que vemos ahí en imágenes batiendo palmas, ¿no? Estos señores nunca aceptaron el triunfo de Pedro Castillo y se dedicaron día tras día a socavar al gobierno de Pedro Castillo, en comparsa con la prensa concentrada de la derecha, que tampoco aceptaba a Pedro Castillo, en parte por conveniencia, porque Pedro Castillo no se dio a darles contratos millonarios de publicidad. Por eso es que también la prensa limeña se sumó al golpe de Estado. Y también a esto se va a sumar la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación va a ser una declarada y furibunda opositora política a Pedro Castillo Terrones. Esta señora fiscal de la Nación aparecía todos los días en la televisión, hablando siempre en contra de Pedro Castillo Terrones. Pero además hay otros intereses en juego. Se iban a renovar los contratos de extracción justamente en este año, contratos mineros, contratos de gas, y no querían a Pedro Castillo porque no lo consideraban idóneo para esa renovación de contratos. Y además Pedro Castillo
El gobierno de Pedro Castillo, entre las cosas positivas que se pueden contar, cobró multimillonarias deudas tributarias a grandes empresas. Esto no lo hizo ningún otro gobierno. Según la narrativa de la derecha, los anteriores gobiernos eran encabezados por sabios de la política, pero nunca cobraron las deudas tributarias a grandes empresas. Siempre nos permitieron estratagemas por las cuales contrataban grandes estudios para dilatar, hacer una serie de dilaciones y no pagar impuestos. Pedro Castillo se atrevió, o el gobierno de Pedro Castillo se atrevió a cobrarle los impuestos que debían durante largos tiempos, y eso al parecer afianzó el final de Pedro Castillo. Entonces vemos pues que toda esta gente hipócrita que vemos abrazándose allí obstruyó cientos de proyectos de ley presentados por el gobierno de Pedro Castillo, nunca los pasaban a debate. O sea, se dedicaron solamente a demonizar y a demoler a Pedro Castillo, a llenarlo de insultos racistas y clasistas. No existe en la historia del Perú un presidente que haya sido tan vilmente atacado de manera sostenida, diaria y sistemática. Todos los titulares de los grandes periódicos eran dedicados a Pedro Castillo para atacarlo por lo que sea. Entonces, esa es la situación que vivimos en el Perú. Bien, abogado, qué gusto saludarlo. Iván Maldonado le habla. Y bueno, uno ve desde el principio, como usted señalaba y confirma, los antecedentes de lo que ha sido precisamente esa destitución del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Ya desde el momento que se sabe que Pedro Castillo ganó, un profesor de origen rural, campesino en el Perú, comenzaron el asedio, no aceptaban que Pedro Castillo haya ganado las elecciones y hablaban de fraude, sobre todo el sector fujimorista. El Congreso, como usted señala, hizo varios intentos de censura que no progresaron en el Congreso del Perú, y posteriormente, ya con la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso, viene precisamente este momento que está viviendo el Perú. Y la pregunta, dos preguntas en uno, por favor. La primera, ¿cuál es la situación en este momento del presidente Pedro Castillo? ¿Está detenido? ¿Está incomunicado? ¿Le permiten hablar con sus familiares? ¿Respetan el debido proceso? ¿Los derechos humanos, por un lado? Y lo segundo, ¿cuál es la acusación? Y para hacer una acusación formal, en este caso, tiene que haber las pruebas contundentes para mantenerlo detenido. ¿Cuál es la situación en esos dos aspectos? Abogado, ¿me escucha usted? Buenas noches, señor periodista. La situación es que el mismo 7 de diciembre detienen al presidente Pedro Castillo, pero ellos lo detiene su propia custodia y un equipo especial de élite de la policía. Dicen que lo han detenido en flagrancia, pero asimismo suscriben de que fue detenido por orden superior. No existe flagrancia por orden superior. La flagrancia implica que advierta un efectivo policial o una patrulla en su labor cotidiana que una persona o varias personas están cometiendo un acto que tiene las características de delito, o acaban de cometerlo, o se le ha encontrado con instrumentos con los que se ha cometido ese delito, o que se le ha encontrado en su cuerpo y en su vestimenta huellas de haber cometido ese delito, rastros.
Pero en este caso ellos no especifican si Pedro Castillo estaba cometiendo delito o acababa de cometerlo. Ahora, ¿qué delito invocan? En esta flagrancia ordenada flagrancia por orden superior. Es un invento de los golpistas, ¿no? La flagrancia por orden superior. Entonces, ¿cuál es el delito que supuestamente habría estado cometiendo el presidente? Dicen ellos que es rebelión. ¿Y en qué se materializa? Y como usted me dice, ¿cuál es la prueba? La prueba es simplemente el video donde se puede ver y escuchar al presidente Pedro Castillo lanzando una proclama de cierre del Congreso. Y bueno, en base a esta flagrancia armada de una manera artificial, se le va a dictar detención preliminar y posteriormente prisión preventiva. Es decir, en un hecho que no constituye delito de rebelión, porque el delito de rebelión no consiste en lanzar una proclama ante la televisión. El delito de rebelión implica el alzamiento armado para deponer al gobierno o para modificar el orden constitucional. En este caso, Pedro Castillo no podía deponer a su propio gobierno, ni tampoco la proclama habla de modificar o abrogar el orden constitucional. Entonces, pero aún así, si se interpretara que así fuese, se requiere del alzamiento armado. Acá el elemento del alzamiento armado está totalmente ausente. Entonces, no existe delito porque no existe alzamiento armado. Eso es a vista de todo el Perú y el mundo. Entonces, por consigna política se lo detiene, por orden superior, y por un hecho que no constituye el delito que se le imputa. O sea, con una ilegalidad se justifica otra ilegalidad, y con eso se va a justificar festinar una vacancia sin respetar el procedimiento establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Se le va a dejar de observar o de cumplir con el antejuicio político, porque ningún presidente puede ser llevado al sistema penal común si previamente no se le realizó un antejuicio político por el Congreso. Incluso si ellos creyeran realmente que esto era flagrancia, debieron conducirlo al Congreso de la República para que ahí se lleve a cabo el antejuicio político. Pero no lo hicieron. Y en base a este hecho, que no constituye delito, se va a dictar prisión preventiva. Y el juez no va a verificar que se haya cumplido con el antejuicio político que le ordena la Constitución y que le ordena el propio Código Procesal Penal. Los jueces supremos van a confirmar esta resolución de prisión preventiva. Y como tratamos de ver dónde hay realmente fundamento jurídico para esto y no lo encontramos, tenemos que llegar a la necesaria conclusión de que a Pedro Castillo se le mantiene en un mandato de prisión preventiva de 18 meses por una consigna política de la dictadura que en este momento está concretada en el binomio gobierno de facto o Congreso. Claro. Abogado, ahora usted nos plantea todo este panorama, cómo se da en el momento de la captura de Pedro Castillo, todo el proceso que se está planteando ante la justicia peruana. ¿Cuál es la salida legal? ¿Cuáles van a ser las estrategias nacionales en Perú e internacionales para poder asumir esta defensa? Bueno, tanto en la situación nacional vemos que al parecer, la Fiscalía de la Nación
trabaja para la dictadura, está dentro de las filas de la dictadura. Es indudable que la fiscal de la Nación es parte de la dictadura, ¿no? Entonces, y al parecer, espero que no todos, pero al parecer los jueces de la Corte Suprema también están alineados con la dictadura. Entonces no hay Estado de Derecho, no hay manera de obtener justicia en el ámbito interno, porque todos se han alineado con la dictadura. No sé por qué oscuros motivos estén en esa actitud. Como digo, espero que no todos los jueces, porque nosotros hemos interpuesto un recurso de casación contra esa resolución que confirma la prisión preventiva. Y hasta el día de hoy han pasado ya han pasado, ese recurso de casación fue a inicios de enero y ya vamos a cumplir un mes y hasta la fecha no se eleva el recurso de casación. Entonces, vemos que hay un total obstruccionismo, no se respetan los derechos humanos del presidente, se le mantiene incomunicado, pues si bien recibe visitas de abogados y una vez a la semana de familiares, pero no se le permite la comunicación telefónica con sus familiares más cercanos, como es su esposa, sus hijos que se encuentran exiliados en México, hacia donde han tenido que refugiarse para evadir las garras de esta feroz dictadura, y tampoco con sus padres que se encuentran en la localidad de Puña. Entonces, se le mantiene incomunicado, se le mantiene amenazada con que pueda dar algún tipo de entrevista. Entonces, en el ámbito internacional tenemos que se presentó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Red Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, desde España presentaron esta medida cautelar que no ha sido atendida hasta el día de hoy por la Comisión Interamericana. Además de que vino 2 veces al Perú, vinieron los integrantes de esta comisión, y el presidente Castillo les solicitó entrevistarse con ellos en compañía de este abogado. Bien, abogado, los antecedentes hablan por sí solos. Habría la necesidad de cambiarlo a Pedro Castillo, de acuerdo a las explicaciones que usted nos está brindando, porque indudablemente este año se producen los contratos que aquí llamamos de concesión minera, que es un tema muy, pero muy importante allá en el Perú, que mueve a sectores económicamente empoderados. Otro elemento allá en el Perú que desde hace muchísimo tiempo se viene analizando es qué es lo que pasa sobre todo con el sur del Perú. Hay escenarios donde la gente señala que no son tomados en cuenta, que son sectores postergados históricamente en el Perú, que hay necesidades permanentes que no son atendidas desde los gobiernos, y el último paso que se ha visto en esta última etapa es la cantidad de gobiernos que han sido cambiados, o presidentes en este caso, en 5 años, 6 presidentes. ¿Podría conjuncionarnos esos elementos que acabo de mencionar en esta inestabilidad política, social que está viviendo el Perú, con gente en las calles? Ayer el Congreso, la gente sale a las calles y pide que se llame a elecciones este año. Ayer el Congreso vuelve a votar y dice no por una mayoría, y la gente continúa en las calles pidiendo asamblea constituyente y que se vayan todos. Esos elementos que están mostrando a este Perú hacen que la inestabilidad crezca cada vez más. ¿Cuál es la salida? Bueno, sí, efectivamente hay un descontento, y es cierto,
En el Perú lo que más temen los que hacen los pequeños grupos que hacen de intermediarios de las grandes concesiones mineras y de otros recursos naturales es que se siga, entre comillas, el mal ejemplo de Bolivia. Y que eso se contagie el Perú. Eso no quieren, pues eso no les gusta. No quieren ellos ponerle condiciones a las empresas extractivistas y buscar mayores beneficios para nuestra población. Ellos prefieren concederlo todo, ser grandes entreguistas y tener gobiernos que sintonicen con eso. Entonces, esa es una de las razones fuertes por las que Pedro Castillo tenía que salir, y también porque hay una contienda, y eso no lo podemos ocultar, en América del Sur, entre Estados Unidos y China. Ambos se pelean el mercado, y Estados Unidos ve como un peligro de que China expanda aún más o robustezca aún más su presencia comercial en América del Sur. Entonces también tiene que ver con eso. Y claro, hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque acá la oligarquía en varias elecciones ha apostado por la hija del dictador Fujimori. Y el único mérito que podría tener, si se puede llamar eso mérito, es ser la hija del señor Fujimori. No tiene ninguna otra cualidad que se le pueda ser rescatable, pero ellos lo apuestan a todo por ella, ¿no? Y bueno, entonces esta señora se ha caracterizado por ser una perdedora de elecciones, reiterada, que ha reiterado en eso y que no se da por vencida, y no sé, bueno, debe ser como algunos personajes de nuestra política que creen que han nacido para gobernar. No sé qué ideas tendrán en la cabeza. Entonces lo cierto es que en 2016 esta señora obtiene una mayoría en el Congreso de 70 congresistas, que no lo va a usar para sacar proyectos a favor de la gente, sino para sabotear al presidente de ese entonces hasta hacerlo renunciar. Y ahí ha venido la secuela de cierres de Congreso, vacancias, cierres y vacancias, y así estamos hasta ahora. Abogado. En el sur es histórico. Claro, no, y es preocupante porque una vez más se está demostrando cómo cierta clase política, ciertos grupos de poder históricos en el Perú definitivamente no están dispuestos a dejar que la democracia haga lo suyo en la República Peruana. Eso es lo que varios analistas han señalado en este tiempo. Ahora, hay una forma de proceder también desde los medios de comunicación, desde representantes políticos. Escuchábamos, por ejemplo, a uno de los representantes del Congreso referirse a la huipala como un mantel de chifa, hace algunas horas nada más. Y en general a cualquier persona que esté en defensa de Pedro Castillo o de las movilizaciones se lo trata de terrorista. Hay una especie de ninguneo a toda la población movilizada. ¿Esto parece que se va a mantener así, abogado? ¿Hay alguna salida a esta narrativa? Bueno, ellos son presas de la dictadura, y en realidad ni siquiera estaría bien llamarles prensa, porque son en realidad un aparato de propaganda de intereses minoritarios y que ahora se han puesto al servicio de la dictadura. Y claro, difunden este tipo de bestialidades propias del racismo. Estos señores se creen pues la continuación del virreinato, ¿no? Se consideran parte de la nobleza probablemente del virreinato, y bueno, creen de que porque tienen algún cierto componente occidental en su mezcla racial, porque en el Perú, como decía un escritor, si no tienes de inca, tienes de mandinga, pero sin embargo racializan
a nuestra gente, y sí, pues se burlan de la huicala, se burlan del quechua, de la aymara, de las vestimentas. Eso ya es algo endémico acá en el Perú. Yo recuerdo una escena muy triste hace algunos años, cuando con mis patrocinados de la zona de las Bambas, que son la etnia yanaguara, llegaron con su vestimenta de esa zona y teníamos que entrar a la Corte Suprema porque teníamos una diligencia, y los señores de la seguridad dijeron que con ese tipo de ropa no pueden entrar a la Corte Suprema. Entonces ese tipo de mentalidad atrasada y retrógrada y antinacional, es una mentalidad antinacional alienada que asume esta gente, porque nuestra diversidad cultural, nuestro componente étnico y cultural quechua es la base de nuestra nación, que está en formación, y también el aymara, y también las demás etnias. Pero un alto componente racista en todo lo que viene a ser precisamente la oposición al presidente Pedro Castillo, con todo lo que usted nos ha contado y lo que hemos todo este tiempo percibido de lo que llega del Perú. Ocurría también aquí en Bolivia. Hace algunas décadas no se permitía el ingreso a campesinos a la Plaza Murillo. Hoy eso ha cambiado con el Estado plurinacional. Y ahí va mi última pregunta, y agradeciéndole esta noche, ¿por qué usted señala que Bolivia es un mal ejemplo para la oligarquía peruana? ¿Cuáles son las razones? Lo que todos conocemos respecto a la nacionalización de los recursos naturales, y que esa fórmula permite cautelar intereses nacionales, y precisamente ese fue uno de los motivos del golpe derechista que ocurrió en Bolivia, ¿no? De paso, también una señora racista, bueno, como muchos renegados de nuestra raza, bueno, ella se creía muy occidental, ¿no? Decían el ridículo, y acá también hay gente así, ridícula, que reniega de sus propios orígenes raciales, étnicos, culturales, ¿no? Y que son capaces, o sea, se hacen hasta bromas de eso, de que son capaces de esconder pues a su abuela o a su tía que viene con vestimentas del Ande, esconderlas en un closet, en un baño, para que no las vean sus amistades. Acá en Lima eso ocurre frecuentemente. O sea, es una tara social de esta gente, o sea, que ha llegado a ser idiotizada de esa manera por la ideología ultraliberal de la globalización. O sea, hay una forma sostenida de estupidización. Entonces, hay esa situación. Entonces, no quieren cambiar el modelo, y relacionado con eso está que ellos defienden la Constitución, y los votos de confianza que pidió el presidente Castillo fueron justamente por dos motivos. Uno, porque ellos sacaron una ley donde se prohibía el referéndum para pedir asamblea constituyente. Y luego fueron más audaces y más brutales en sacar una ley en la que se prohibía una asamblea constituyente. Eso creo que ni dictaduras de tan extrema derecha como la de Franco en España se le ocurrió eso, o tal vez Panzer en Bolivia, o acá Morales Bermúdez. A ninguno de ellos se le ocurrió semejante torpeza. Entonces ellos tienen ese encargo de defender el modelo, y esta vez para el golpe han contado con el aval del Departamento de Estado norteamericano a través de la embajadora, que todo indica que se ha dedicado a coordinar el golpe. Pues días antes, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales y la propia señora Dina Boluarte han desfilado por la embajada norteamericana. El propio ministro de Defensa de Castillo ha estado sentado ahí, y con lo cual demuestran pues su entreguismo. El Perú necesita una renovación de sus Fuerzas Armadas y Policiales,
Ya no puede haber fuerzas armadas que disparen contra su pueblo, armamento de guerra que es para guerras convencionales, ¿no? Pero sin embargo van a la embajada a postrarse ante una potencia extranjera. Y reciben. Claro. No, abogado, definitivamente llama mucho la atención el actuar de estas élites políticas, la forma de actuar tan antidemocrática como la estamos viendo, como está siendo expuesta ante el mundo, lamentablemente, con mucho silencio cómplice de algunos organismos internacionales que bajo otras latitudes y otras perspectivas seguramente ya hubieran dicho algo. De todas maneras, le mandamos toda nuestra solidaridad, le agradecemos mucho por su tiempo, abogado Wilfredo Robles, por haber compartido con la población boliviana una perspectiva de todo lo que está sucediendo con Pedro Castillo y nuestra hermana República del Perú. Un fuerte abrazo. Muy agradecido por poder transmitir nuestra versión que viene siendo silenciada por la dictadura ante nuestros hermanos de Bolivia. Acá la derecha está difundiendo como parte de su narrativa un discurso de xenofobia, y la rebeldía de nuestro pueblo contra ellos también es por eso.